Estas son algunas imágenes inéditas del allanamiento el 17 de abril del 2019 en casa del expresidente peruano Alan García. Hace 5 años se quitó la vida después de recibir una orden de captura por lavado de activos en el caso Odebrecht. En este video haremos un recorrido detallado por los eventos que llevaron a este trágico desenlace. Alan García Pérez nació el 23 de mayo de 1949 y fue presidente del Perú en 2 ocasiones, de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. En sus últimos años se vio envuelto en el caso de corrupción de Odebrecht, que admitió haber sobornado a funcionarios en varios países de América Latina. El primer gobierno de Alan García durante los años de 1985 y 1990 estuvo marcado por una profunda crisis económica y una hiperinflación que alcanzó el 7.649% en 1989, la más alta en la historia del Perú. Durante el segundo gobierno de Alan García, entre 2006 y 2011, se destacó el crecimiento económico y la estabilidad política. Sin embargo, fue empañado por el escándalo de corrupción de Odebrecht, que involucró sobornos a funcionarios peruanos para obtener contratos de obras públicas. ¿Cómo comenzaron las investigaciones que involucraron a Alan García en casos de corrupción? Bueno, los casos de corrupción en los que estaba involucrado el expresidente Alan García empiezan ahí casi terminando su segundo gobierno, ¿no? Es en ese instante que se abren diferentes comisiones investigadoras en el Congreso de la República, comisiones que en ese trabajo no logran, digamos, afianzar ninguna denuncia específica contra García. Es más, la Comisión Lavallato de ese momento determina que no hay espacio, digamos, o decisión para acusarlo constitucionalmente y para que proceda a hacerse el levantamiento de su inmunidad por haber sido exmandatario. Y se frena, se frustra en ese momento estas investigaciones relacionadas al caso Odebrecht, básicamente por el tren eléctrico, ¿no? Que conocemos bien, se comenzó recién a plasmar y a construir en su segundo gobierno. Sin embargo, más adelante ya la Fiscalía también toma este caso y avanza de manera muy prolija la investigación y determina que hay varios indicios que apuntan a que Alan García era parte de una organización criminal, ¿no? Una organización criminal que había usado el aparato del Estado para hacerse dinero mal habido, ¿no? Y que este habría tenido, digamos, una dirección, había tenido un camino para blanquear justamente este dinero que vino a partir de coimas para que se le beneficie a esta empresa brasilera con concesiones, por ejemplo, como el tren eléctrico y otras también proyectos que se desarrollaron en el país. A medida que las investigaciones avanzaban, las pruebas en contra de García se acumulaban, lo que llevó a las autoridades peruanas a emitir una orden de arresto en su contra. ¿Cómo fueron los eventos el día del suicidio? Sí, bueno, ya los medios de comunicación tenían este trascendido de que se iba a producir alguna acción contra el expresidente Alan García en estos días. Así que ya varios equipos estaban en la madrugada esperando en su inmueble. Uno de ellos es el de América Televisión, Jessica Roca, que es una reportera que trabaja ahí hace algún tiempo. Estaba esperando durante toda la madrugada y es recién a las 6:30 y tantos, 40 y algo, no recuerdo bien el momento exacto, cuando llegan en una camioneta parte de los agentes de la DIVIAG con el fiscal que estaba a cargo de esta diligencia. Tocan la puerta, les atiende una de las empleadas de Alan García y ella, ni bien atiende el teléfono, se comunica con el expresidente Alan García y le comunica de que están yendo a hacer una acción judicial a su vivienda. No se conocía que iba a ser una detención preliminar, solamente se hablaba de una acción judicial. Unos minutos después, otra de las empleadas abre la puerta a los agentes de la DIVIAG y también al fiscal. Ellos ingresan, permanecen un momento en la sala esperando que el expresidente baje. Cuando baja el expresidente, ellos logran divisarlo, logran reconocerlo. Es más, esto está grabado en un video que la propia DIVIAG tiene, ¿no? Porque es algo que se acostumbra también, ¿no? Se dice hay que perennizar lo que está ocurriendo, ¿no? Y eso sirve a través de una cámara de video, ¿no? Entonces baja el presidente Alan García, se nota que es él, conversan brevemente el fiscal con los policías y con el exmandatario
y él lo que hace es preguntar en 3 oportunidades de qué se trataba esa diligencia. E insiste si era una detención preliminar. En ningún momento ni los policías ni el fiscal le confirman de que es una detención preliminar, solo le dicen que estaban cumpliendo una acción judicial. Esto para evitar de pronto alguna reacción del expresidente en ese momento. Él, al no obtener una respuesta, voltea y comienza a subir raudamente hacia su habitación. Lo siguen allí inmediatamente los policías de la DIVIAC, pero cuando llegan ya al segundo piso se dan con la puerta cerrada de su habitación. Esperaron algunos minutos, estaban tratando de hacer unas coordinaciones. Uno de los agentes se va por un cuarto contiguo, que es el de su hijo Federico Danto, y cuando ya está en el interior escucha de pronto un balazo, ¿no? Él se tira al piso pensando que habían disparado contra él. Al darse cuenta que no había nadie que estaba disparando en su contra, ingresa, o más bien sale de esta habitación a una mampara, a un balcón, más bien dicho, un balcón que era un balcón que unía el cuarto del expresidente Alan García con el de Federico Danto. Y es por ahí que ingresa, porque estaba entreabierta esta puerta que da hacia el balcón. Y cuando ingresa ya ve al expresidente tendido, con la cabeza todavía apoyada en la cama y el cuerpo básicamente en el piso, y el arma lo tenía en la mano derecha y estaba debajo de su abdomen. Habrá demorado un par de segundos porque entró como que en shock, hasta que abrió la puerta y lograron ingresar todos los agentes de la DIVIAC, y también ingresaron agentes de seguridad del Estado que custodiaban a Alan García. ¿No? Fue un momento sumamente complicado, difícil para todos, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, ahí entendieron los de la DIVIAC que la acción judicial se había frustrado, no podía proseguir de pronto, pero también entendieron que el expresidente se había disparado, ¿no? Y que estaba aún con vida y que debían hacer todo lo posible para sacarlo y llevarlo inmediatamente para que reciba una atención. La camioneta que normalmente trasladaba al presidente había salido con un chofer, un policía y aparentemente el expresidente de camino hacia el hospital Casimiro Ulloa, donde finalmente falleció a los 69 años tras haber sufrido 3 paros cardiorrespiratorios por proyectil de arma de fuego y hemorragia incontrolable de base de cráneo. Se tenía conocimiento que Alan García tenía en su posesión 9 armas de fuego, entre ellas una escopeta, una carabina, además de pistolas y revólveres, según el registro de armas de Sucamec. Una carta de título, La razón de mi acto, fue dejada a su familia dando luces de una decisión meditada. Las portadas de todos los diarios daban la noticia: Alan García se suicidó cuando la policía lo iba a detener. El gobierno peruano había declarado 3 días de duelo nacional y las calles de Lima estaban abarrotadas por cientos de personas que llegaban de todo el Perú, a punta de cánticos y frases que recordaban al líder aprista. La muerte de Alan García marcó un trágico y significativo capítulo en la historia política del Perú, desde su implicación en el caso Odebrecht hasta su decisión de quitarse la vida. El exmandatario estuvo en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina. Recordar estos eventos es crucial para entender el impacto del caso Odebrecht en la región y la importancia de luchar contra la corrupción en todos los niveles del gobierno. La búsqueda de la verdad y la justicia debe ser constante para evitar que hechos similares se repitan en el futuro. Su historia, con luces y sombras, seguirá siendo parte del debate político y judicial en el Perú y más allá.